¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más, su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es sobre todo apoyado gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, y a nuestras autoridades como el director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, y el maestro Ricardo Rojas Arevalo. Queridos amigos, soy su amigo Juan Negrete y estoy sumamente contento, muy honrado, porque en este programa vamos a tener la presencia de un abogado en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo es conocido de muchos de todos nosotros porque ha sido profesor catedrático por muchos años de nuestra alma mater. Si me pusiera a leerles todo su currículum, creo que me llevaría a 3 programas y ese no es el fin, pero sí quisiera resaltar algo. El doctor Enrique Ochoa Reza es abogado por nuestra Casa de Estudios, por la Facultad de Derecho de la UNAM, es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, cuenta con estudios inclusive en el extranjero, tiene una maestría, bueno, 2 maestrías en filosofía política, en filosofía política, ciencia política, y aparte cuenta con un doctorado en ciencia política en Estados Unidos. Pues vaya, realmente es una persona que sabe de la materia y aparte ha ocupado diferentes cargos en la administración pública. Podríamos destacar muchísimos, pero ha sido el presidente nacional del PRI, ha sido el director de la CFE, actualmente se desempeña como diputado federal por Michoacán en esta legislatura en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y pues vaya, ha sido subsecretario de Energía. Imagínense realmente el conocimiento que tiene, pero vaya, yo no soy aquí la estrella, nuestro rockstar y mi maestro que me enseñó es el doctor Enrique Ochoa Reza. Sea bienvenido a este espacio, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Juan. Me da mucho gusto que me hayas invitado a este espacio y poder hablar con la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de Derecho Constitucional por 10 años. Tú fuiste un muy destacado alumno en una de esas generaciones y yo creo que es una de las actividades más hermosas que puede llevar a cabo un abogado, un profesional, la de poder compartir su conocimiento y aprender de sus alumnas y de sus alumnos y profundizar de temas de interés nacional y en muchos casos de interés mundial a través de la academia. Entonces me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con todos tus colegas. No, pues nosotros somos los agradecidos, querido doctor. Realmente gracias también por sus palabras y como pues, he escuchado a muchos profesores también decir, un gran abogado es por el estudio, por el esfuerzo, pero también por la formación de aquellos que en la academia nos enseñaron. Y pues vaya, usted ya lo dijo, tuve el gusto de ser su alumno y muy contento. Pero bueno, el día de hoy nos trae un tema que creo que es muy importante, doctor, porque aparte ahorita lo tenemos que manejar. Usted inclusive ha sido actor fundamental, pieza clave en la materia energética de México, inclusive su libro de la reforma energética, para entender de nuestras tradiciones, plantea muy sutilmente en el sentido que es muy digerible toda esta cuestión energética. Y hoy vamos a hablar precisamente de las energías renovables y un poco para tocar el tema de los organismos constitucionales autónomos, pero sobre todo el tema principal son las energías. Y usted sabe del tema. Por lo cual vamos a hacer esta entrevista en bloques, van a ser 6 bloques, por lo cual me gustaría empezar con un primer bloque, doctor, para poder contestar 3 preguntas que serían qué son las energías renovables, por qué son importantes para nuestro país y cuál ha sido el avance de las energías renovables en México hasta la actualidad, por lo cual me gustaría cederle el uso de la voz para lo que usted ordene en esta parte, doctor. Muchas gracias, Juan. Voy a apoyarme de una presentación en PowerPoint que muestra láminas que son imágenes claras de qué son las energías renovables, cómo ha evolucionado en México este sector y por qué son importantes. Perfecto. Entonces, pongo la presentación y vamos a apoyarnos de ella a continuación. Mira, empiezo con esta imagen que creo yo que es maravillosa. Es el Parque Solar Villanueva 1 y 3 en Coahuila, México. Es el parque solar más grande de América Latina. Y este parque se construyó en los últimos 3 años a partir de la reforma energética, a partir de una de las subastas de energías renovables que se hicieron en esa reforma y que ha generado miles de empleos directos e indirectos y genera energía renovable, energía también limpia, para beneficio de la salud pública y del medio ambiente, y que además, por su costo muy bajo, ayuda también a la economía familiar.
De esta magnitud se pueden construir muchos más parques de generación de energía solar o eólica en nuestro país a partir de la reforma energética. Y ahora hablaremos por qué. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a ver cómo son las energías renovables y que se dividen principalmente en dos grandes sectores. Uno es el de las energías renovables constantes, aquellas que se pueden generar mañana, tarde y noche por igual. Ahí están las centrales hidroeléctricas que almacenan agua en grandes presas y que pueden generar energía con la fuerza del agua mañana, tarde y noche por igual. También está la energía geotérmica, que es la que captura el vapor que está en el subsuelo y que también una vez que está capturado este vapor, con su calor se puede generar energía eléctrica mañana, tarde o noche. Estas energías se llaman constantes. Sin embargo, también existen energías renovables que se generan a través de fuentes intermitentes, es decir, que no mantienen una constancia a lo largo de todo el día por igual. La energía solar es la que transforma la fuerza del sol, la radiación solar, en energía eléctrica. Y la energía solar es intermitente porque obviamente en la noche o en un día nublado los paneles solares no pueden generar energía de la misma manera que lo hacen cuando está el sol a toda plenitud. Okay. La energía eólica también tiene el mismo problema de intermitencia, porque el viento no tiene palabra de honor. La energía eólica depende de la constancia del viento a lo largo de un día. Hay entonces energías renovables intermitentes como la solar y la eólica, y hay energías eléctricas constantes como la geotérmica o la hidroeléctrica. Obviamente nosotros, los seres humanos, consumimos energía eléctrica mañana, tarde y noche. Y por lo tanto es importante que un sistema eléctrico tenga un portafolio de tecnologías, tenga un portafolio de combustibles a partir de los cuales puede suministrar de manera consistente la energía eléctrica que vamos a utilizar en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestras industrias y en las demás actividades culturales o sociales que hace la humanidad. Ahora, uno de los elementos fundamentales, una vez que pasemos esta pandemia del COVID-19, es que el mundo, al igual que México, tendremos que escoger cómo vamos a reconstruir nuestras economías y cómo vamos a generar la energía eléctrica necesaria para producir bienes, servicios, crear empleos, generar desarrollo social. Pues un camino es generar energía a partir de las fuentes renovables que cuide el medio ambiente, que cuida la salud pública y que le permita a las familias tener acceso a energías económicas que ayuden a su desarrollo familiar. La otra alternativa es seguir haciendo las cosas como se han hecho por cientos de años, que es a través de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el combustóleo, que generan energía, pero de manera más contaminante y en muchos casos más cara. Entonces son dos alternativas muy claras y lo que yo voy a proponer en esta conversación es que le pongamos especial énfasis, especial análisis al impulso a las energías renovables, porque México además tiene abundantes recursos renovables a partir de los cuales generar energía limpia. Veamos un ejemplo de ello. Perfecto. Por su radiación solar, México es un país con gran potencial de energía solar. Aquí vemos en la intensidad del color rojo en el mapa el gran potencial de radiación solar que tiene el país. Y vemos en el siguiente mapa que este espacio en rojo que vemos en el mapa de radiación solar, y pasamos al siguiente mapa, vemos que tiene una similitud con las regiones del país donde actualmente están ya operando parques solares o están en proceso de construcción. Y déjame decirte que esta industria, la de los parques solares en México, se desarrolló ampliamente a partir de la reforma energética, que como recordamos fue a nivel constitucional en el 2013 y a nivel legal en el 2014. Pues bien, en el 2015 había en nuestro país solamente 3 parques solares que generaban 69 megawatts. Para establecer un comparativo en cuanto a qué tan relevantes son 69 megawatts, déjame compartirte que el sistema eléctrico mexicano hoy tiene 80,000 megawatts.
Es decir, 69 megawatts no pintaban, era menos del 0.001%. Nada. Nada. Pero a partir de entonces y hasta la fecha, en los últimos 4 años, se han construido y se han puesto en operación 67 parques solares para generar una capacidad instalada de 4.700 megawatts, es decir, un crecimiento exponencial en los últimos 4 años. Lo mismo ha sucedido con los parques eólicos. Veámoslo en el siguiente mapa. En este mapa podemos advertir que en el 2015 había 37 parques eólicos en el país que generaban 3.000 megawatts. Para el 2020 tenemos 71 parques eólicos, es decir, más que el doble de lo que teníamos en aquel entonces. Y además hemos generado una capacidad instalada de 6.224 megawatts, también más del doble de lo que teníamos como capacidad instalada hace 4 años. Pues bien, en los últimos 4 años lo que podemos acreditar es que en 18 entidades federativas de nuestro país se han desarrollado ampliamente parques solares y parques eólicos como nunca antes en la historia de México. Y esto surge a partir de los cambios constitucionales, legales y reglamentarios de la reforma energética. Veamos qué beneficios trae esto. Una razón por las cuales tenemos cada vez más parques solares y eólicos es porque el costo de generar energía eléctrica con esta tecnología ha disminuido de manera muy importante en los últimos 11 años. De hecho, los costos de generación de los parques eólicos han caído en 70% en los últimos 11 años y los costos de los parques solares han caído en 89% en los últimos 11 años. Esto ha arrojado beneficios al mundo, al igual que a México. Es decir, este avance tecnológico no conoce fronteras. Y mientras tengamos las puertas abiertas para que la inversión se establezca en nuestro país, tanto nacional como extranjera, como lo establece el artículo 25 constitucional, podemos contar cada vez más con los beneficios del avance tecnológico y la reducción de costos. Pero aún hay más. Hay un incremento también en la eficiencia. Veamos en la siguiente lámina. Esta lámina refleja cómo está aumentado la eficiencia de los parques eólicos a lo largo de los últimos 20 años. Y esto se refleja en al menos 3 variables. La primera es que ahora se pueden construir aerogeneradores con una base cada vez más alta, más elevada. Ya estamos en México con parques eólicos de entre 125 y 150 metros, lo que permite capturar viento, corrientes de viento, que si bien son de menos intensidad, son de más constancia y eso permite generar más energía eléctrica en el mismo parque eólico si las bases de los aerogeneradores son más elevadas que antes, que la tecnología de hace 10, 15 o 20 años. El otro elemento importante es que ha aumentado el diámetro del rotor, es decir, el diámetro que vemos de las aspas en los aerogeneradores. Y ahí un elemento muy importante es que también en México tenemos esta tecnología donde cada vez es mayor el diámetro del rotor. Y tercero, es que también ha aumentado el nivel de potencia que tienen estos aerogeneradores en los parques eólicos. Y ahí lo podemos ver también porque ya contamos del 2015 en adelante en México con turbinas que generan potencia al doble o a veces al triple de lo que teníamos hace 10 o 15 años. Entonces, por un lado ha bajado el costo de los parques solares y eólicos y por otro lado ha aumentado la eficiencia en la tecnología tanto solar como eólica. Y eso trae muchos beneficios porque permite generar energía eléctrica con mayor certeza y por otro lado con menor costo. Pero hay otro beneficio importante como lo vemos en la siguiente lámina, que es el impacto al medio ambiente. Si tú generas la misma unidad de energía eléctrica con combustóleo o con un parque eólico, las emisiones de gases de efecto invernadero medidas en toneladas de CO2 son abismalmente distintos. La misma unidad de energía, si se genera con combustóleo, te genera 1.125 toneladas de CO2. La misma unidad de energía, si la generas con fuentes eólicas, te genera 12 toneladas de CO2. Y esto tomando en cuenta las toneladas que se producen
desde que fabricas el aerogenerador hasta que lo utilizas y hasta que dispones de él al final de su vida útil. Porque de hecho, una vez instalado, la generación de energía eléctrica, tanto eólica como solar, produce 0 emisiones contaminantes. Pero aquí estamos haciendo un análisis completo con el ciclo de vida de los activos y la comparación con combustóleo, con carbón, es abismal. De manera tal que si a ti te preocupa el medio ambiente, si a ti te preocupa la salud y te preocupan tus pulmones en cuanto a la calidad del aire que tú respiras, el generar energía eléctrica de manera renovable es mucho mejor para tu salud que el utilizar combustibles fósiles. Y estos datos son del dominio público, se pueden buscar, cotejar, y en cualquier fuente encontrarás esta relación. Veamos el siguiente elemento. Okay. ¿Cómo es que se promovieron tantos parques eólicos y parques solares nuevos en nuestro país? Pues bien, a partir de la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 53, la ley aprobada en el 2014, se estableció un procedimiento de hacer subastas de energías renovables en México anuales, que permitían incorporar tecnología de punta al parque de generación mexicano. Y estas subastas las llevó a cabo el Estado mexicano, porque recordemos con puntualidad que el Estado mexicano mantiene en la reforma energética el control del sistema eléctrico nacional a partir del despacho de energía eléctrica y de la transmisión de esta energía a lo ancho y largo del país. Esa sigue siendo una función estratégica que cumple la nación. Pero se abrió a la competencia, a la participación de los sectores privado, social y público, la generación de energía eléctrica. Y para ello se estableció una mejor práctica internacional, que son las subastas, donde pueden competir de manera transparente los distintos generadores con tecnología de punta para ofrecer los servicios de menor costo y de mayor eficiencia. Estas 3 subastas fueron reconocidas internacionalmente por su transparencia y por arrojar los costos más bajos en distintos registros internacionales. Y veamos los resultados. La primera se llevó a cabo entre el 2015 y el 2016, y el resultado de precio promedio de megawatt hora de energía eólica o solar fue de $47.78. Poco tiempo después, un año después, se hizo en septiembre del 2016 la segunda subasta. Ahí el precio promedio bajó de $47 a $33 en promedio. Y un año después se hizo la tercera subasta y el precio bajó de $33 a cerca de $20 por megawatt hora. Fue reconocida esa tercera subasta por ser el precio más bajo en el mundo de energía eólica y solar. De hecho, una subasta posterior a la tercera mexicana en Arabia Saudita rompió el récord todavía más hacia abajo en energía solar. Pero los precios de las subastas mexicanas, la primera, la segunda y la tercera, en sus distintos momentos, fueron el factor determinante para incorporar esta tecnología de punta a la que me he hecho referencia para beneficio de las familias mexicanas. Lamentablemente, el nuevo gobierno suspendió las subastas y ya no se llevó a cabo la cuarta subasta en el 2018, ni la quinta subasta del 2019, ni se ha llevado a cabo la sexta subasta en el 2020. Y esto es un problema, porque a partir de estas 3 subastas es que se fueron construyendo en los siguientes 3 o 4 años los parques eólicos y solares que ahora vemos en la numeralia del principio, en los mapas que mostrábamos al principio de la presentación. Pero si no ha habido nuevas subastas en los años siguientes, pues lo más probable es que para el futuro pues no va a haber nuevos parques que vayan a estar en proceso de construcción y puesta en operación, precisamente porque no se llevaron a cabo subastas en los años subsecuentes. Ahora, podemos ver esta numeralia en este gráfico donde hacemos un comparativo entre los megawatts de energías renovables generados a los distintos momentos en la historia evolutiva del sector eléctrico nacional. Y lo dividimos en 2 etapas. La etapa previa a la reforma energética, la etapa que se llevó a cabo entre 1992, que se reformó la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y 2013, cuando se hizo la reforma energética, y el proceso que se da del 2014, que es la reforma energética legislativa, en adelante. ¿Y qué podemos concluir? Veamos los números al lado derecho de la pantalla que hacen la sumatoria de los 2 modelos. El modelo previo a la reforma energética, en más de 20 años,
promovió la puesta en operación de 5,000 megawatts de capacidad instalada de energías renovables, tanto eólica como solar, 5,000 megawatts. La reforma energética en 5 años de puesta en operación ha producido una capacidad instalada de 5,900 megawatts de capacidad instalada renovable. Es decir, se crearon en 4 o 5 años más megawatts de capacidad instalada renovable que en los 20 años anteriores. Así es. Y esto lo podemos ver con mucha claridad rubro por rubro. La Comisión Federal de Electricidad inició el impulso de la energía eólica en México en un parque en Oaxaca, en la venta, pero nada más puso 86 megawatts, prácticamente nada. Después, a través de un modelo de participación privada que se llamó Productor Independiente de Energía, le agregó 616 megawatts adicionales. Y luego, a través del proceso de autoabastecimiento, donde particulares le venden a particulares energía renovable, logró adicionar cerca de 4,300 megawatts eólicos y solares. Pues bien, eso sumó 5,000 megawatts, 5,025 en más de 20 años de ese mecanismo legal. La reforma energética cambia esto y sustituye el autoabastecimiento y los productores independientes de energía, que ya no están más en nuestro ordenamiento jurídico, pero cuyos permisionarios tienen todavía vigentes sus permisos hasta que termine su vigencia original. Es decir, ya no se pueden renovar, ya no se dan nuevos, pero aquellos que tenían los derechos adquiridos previos a la reforma energética, por principio constitucional de no retroactividad en perjuicio de alguien que tiene un derecho, pues no se pueden eliminar. Pero tienen que terminar su vida útil y ya no se pueden extender, ya no se pueden renovar. Entonces, eventualmente, el autoabastecimiento y los productores independientes de energía terminarán su vida contractual y entrarán bajo los rubros conocidos de la reforma energética. Pero ya no hay nuevos autoabastecimientos ni nuevos productores independientes de energía a partir de la reforma energética. ¿Qué hay? Hay subastas de energías renovables, de las cuales ya hablamos, y hay un mercado eléctrico que permite competir a cualquier particular, nacional o internacional, asociado con las empresas productivas del Estado, CFE o Petróleos Mexicanos, o por sí solos, para participar en un mercado competitivo para ofrecerte a ti, consumidor, la energía eléctrica a más bajo costo. Y la suma de las subastas renovables y el mercado eléctrico te arrojan 5,900 megawatts de capacidad instalada, más de todo lo que se generó en la etapa previa a la reforma energética. Entonces, en este breve resumen y en este recuadro que vemos en pantalla, está la historia de la evolución de las energías renovables a lo largo del tiempo. Hay quienes dicen, es que las energías renovables son caras. Eso es falso. Lo fueron hace 15 años, lo fueron hace 11 años, y de entonces a la fecha sus costos han ido reduciéndose año tras año, como lo vimos en el gráfico. Y por lo tanto, aquellos contratos que provienen de una etapa previa, de hace 10 o 15 años, pues tienen tecnología que en aquel entonces era tecnología de punta, pero que se ha visto superada a lo largo del paso del tiempo por la tecnología nueva, por la tecnología vigente hoy. Y entonces la tecnología de hoy es mucho más económica que la tecnología de hace 10 años. Y la tecnología de hoy arroja los precios más bajos del portafolio de combustibles y de tecnologías, porque las energías renovables han avanzado mucho en su evolución en los últimos 11 años. Pero es injusto calificar de una manera negativa a la tecnología de hace una década, que en aquel entonces era la tecnología de punta, porque afortunadamente para la humanidad ha ido evolucionando esta tecnología y ahora es más barata que antes. Sería como el caso, me gusta a toda proporción guardada hacer este contraste. Cuando yo tenía tu edad, Juan, pues los teléfonos celulares pues eran carísimos, fallaban mucho, eran poco comunes y eran unifuncionales, solo servían para hablar por teléfono. Hoy los teléfonos celulares son más económicos, permiten llamadas de larga distancia prácticamente gratis, permiten tener ese tipo de conexiones con video y con voz prácticamente gratis. Puedes hablar a través de distintas plataformas con tus amigos por horas prácticamente gratis. Y toda esa tecnología existe porque hace 20 años pues, existió la otra que era cara, que era escasa, que eran unifuncional en vez de multifuncional.
pues sería irrazonable que el día de hoy, con estos avances tecnológicos, criticáramos los costos de la tecnología de hace 20 años en telefonía celular y no apreciáramos que la que tenemos hoy se debe, en gran medida, a que aquella existió primero y que pudo evolucionar para arrojarnos los beneficios de la que tenemos el día de hoy. Toda proporción guardada es lo mismo que sucede con la tecnología de energías renovables. Para que hoy tengamos paneles solares de última tecnología, para que tengamos parques eólicos con mayores niveles de eficiencia y con menores costos, pues proviene de que hace 10 y 20 años esa tecnología, que en aquel entonces tenía un cierto nivel de eficiencia, pues fuera menos eficiente que hoy y más costosa que la que tenemos hoy. Pero de igual manera, amigas y amigos, les aseguro que en 10 años vamos a tener tecnología solar y eólica más eficiente y de menor costo a la que tenemos hoy. Pero ante esa realidad, pues no podemos hoy apagar el switch y dejar de consumir energía eléctrica. Tenemos que consumirla hoy con la mejor tecnología disponible al día de hoy. Y la mejor tecnología disponible hoy es la energía renovable. Por eso yo digo que las energías renovables son el presente y el futuro de la humanidad. Y lo que debemos hacer como abogados es generar las condiciones jurídicas de certidumbre y de respeto al Estado de Derecho para que se generen inversiones, se creen empleos, hoy más que nunca, y se puedan brindar servicios de energía constantes a precios competitivos, favorables al medio ambiente y a la salud pública. Hoy más que nunca, favorables al medio ambiente y a la salud pública. Y eso es la historia de las energías renovables en nuestro país. Perfecto, doctor. Y por ejemplo, ahorita esto me llama mucho la atención, porque sin duda alguna lo que usted ha señalado es preciso, y lo voy a decir por qué. Porque así como nos quedó ahorita claro lo que usted dice, la evolución que han tenido las energías renovables y que ahorita se han vuelto más adaptables y de menores costos, han tenido también proporcionalmente mayor aceptación. Es decir, usted no me dejará mentir, como usted nos señaló, hace unos años previos, hace 11 años, se tenía mucha esperanza todavía en la energía que se produce por los combustibles fósiles, por así decirlo. Y ahorita con la energía renovable se ha abierto a nivel internacional y en México una brecha muy importante de aceptación. De ahí que también se vuelva muy importante porque parece ser que, y sobre todo por las generaciones venideras que traen un chip de cuidado del medio ambiente, pues ven con mejores ojos todavía que se respeten las energías renovables y que se ayude para que se sigan consolidando. De ahí que en un futuro pues sea este el sustento, aunque no podamos apagar, como usted bien señala, la cuestión eléctrica. Ahora, me gustaría también hacer un segundo bloque, si me lo permite usted, ¿Cómo no? el cual podamos plantearnos, contestar qué problemas tienen las energías renovables, porque pueden tenerlas, y cómo se ha venido solucionando en México y en el mundo esta situación, doctor. Claro, claro que sí, Juan, y es muy importante lo que dices, porque tienen razón las generaciones, las distintas generaciones que están convencidas de que las energías renovables son el presente y el futuro de la humanidad. Tienen la razón de que quieran generar energía y utilizar energía con fuentes que sean cuidadosas con el medio ambiente y con fuentes que sean cuidadosas con la salud. Entonces, dado que tienen la razón, la gran tarea de los abogados y de otras profesiones, pero la gran tarea de los abogados es crear los marcos jurídicos y las estructuras contractuales precisamente para que la ciudadanía tenga acceso a esas fuentes de generación cuidadosas con el medio ambiente y cuidadosas con la salud pública. Y yo creo que ese es el reto más interesante. Ahora, veamos en los siguientes gráficos cuáles son los problemas de las energías renovables y cómo se han solucionado en el mundo entero. En ese sentido, México no es excepcional. Las energías renovables son intermitentes. Aquí pongo un ejemplo de esto que ya hemos platicado, pero con más puntualidad. Este es el mismo parque solar, idéntico parque solar. Un día soleado está en la imagen de arriba, donde se ve que como electrocardiograma va subiendo la capacidad de generar energía eléctrica a lo largo del día, llega a su parte máxima entre las 12 del día y las 4 de la tarde, donde el sol está a plenitud, y luego empieza a bajar hacia las 6 de la tarde hasta que eventualmente el sol se oculta y ya no genera más energía.
el parque solar generó a lo largo del día soleado una cantidad de energía, digamos, consecuente con su capacidad instalada. En la imagen de abajo es el mismo parque solar, pero en un día nublado y lluvioso. Y como podemos ver, va el electrocardiograma subiendo y llega un momento donde se desploma. Y se desploma porque ahí es cuando llegó el nubarrón y empezó la lluvia. Y entonces cuando de repente se vuelve a despejar el cielo, vuelve a generar energía y luego se vuelve a bajar y vuelve a generar energía y vuelve a bajar y así. Ese mismo parque solar arroja distintos resultados de energía en un día soleado que en un día lluvioso. Obviamente, solamente tú le pagas por la energía que sí generó. Es decir, en un día soleado genera más energía que en un día lluvioso y por lo tanto tú pagas la energía del día soleado, pero dejas de pagar la energía que no generó en el día lluvioso. Solamente vende la energía que genera. Ese es un primer elemento importante. Nadie le compra energía que no generó, ¿no? Pero ¿cómo le podemos ayudar al sistema eléctrico para que no sufra con estas caídas y subidas de fuentes intermitentes? Y quiero mostrar cómo en la siguiente imagen. Una respuesta a esto son las baterías. Este video lo tomé yo en 2016. Tenemos un parque eólico allá atrás y este contenedor está lleno de baterías. Este parque era un parque de última generación en Chicago en 2016, donde tiene contenedores con baterías que almacenan la energía que genera el parque eólico cuando sopla el viento y que cuando deja de soplar el viento o hay caídas en su producción, contribuye al sistema eléctrico con la energía que almacenaron las baterías. La batería entra de respaldo a la intermitencia del parque eólico o del parque solar. ¿Cómo se puede ver esto en el mismo gráfico que enseñé antes? Vayamos a la siguiente. Aquí podemos ver el mismo parque solar que les mostré al principio en un día lluvioso que está en la curva azul en la imagen de arriba. Y ahí lo que vemos es que cada vez que cae la curva azul, quien entra es la curva roja. La curva roja es la batería. Y la batería lo que genera son pequeños paquetes de 15 minutos de energía que son estables. Entonces, cuando viene la intermitencia, entra la batería. Cuando pasa la intermitencia, entra la batería. Cuando se recupera el parque solar, la batería descansa. La batería está administrando energía que la incorpora al parque de generación para reducir los niveles de intermitencia. Lo mismo sucede con el parque eólico. En la imagen de abajo tienes un parque eólico que tiene su intermitencia en la curvatura azul y que tiene la incorporación de la batería en la curvatura roja. Entonces, otra vez, cuando surge la intermitencia porque deja de soplar el viento con cierta intensidad y cae la producción en la curva azul, la curva roja establece un piso. Y de la misma manera, cuando hay intermitencias o recuperaciones de pico muy altos, entra la batería y te acota a cierta cantidad y almacena el resto. Y en consecuencia, lo que está haciendo la batería es generando paquetes predecibles para el mercado que pueden ser claramente comercializables y reduce los picos y los valles de la intermitencia. Entre más baterías, entre más almacenamiento, menos intermitencia. Se bajan las grandes caídas o las grandes subidas que produce la intermitencia. Otra manera de verlo es la siguiente. Pasemos al siguiente lámina, y aquí vemos el nivel de intermitencia de un parque solar, de un parque eólico con 15 turbinas, con 15 aerogeneradores en la curva roja. Ve nada más cómo sube y baja con gran intensidad, con gran sobresalto, si tienes 15 turbinas. Okay. Pero en la curva azul hacemos exactamente el mismo seguimiento diario, pero con 200 turbinas. Lo que se puede apreciar es que con 200 turbinas, el comportamiento del parque eólico es más consistente que con 15 turbinas. Esto es producto de investigaciones en institutos especializados en la materia en México y en el mundo entero. ¿Qué te arroja? Que un parque eólico es más consistente si tiene más turbinas que menos. Es una respuesta para corregir la intermitencia de las energías renovables,
es tener más, no menos. Es tener baterías, no dejarlos sin baterías. Y estos elementos se han puesto a prueba en los sistemas eléctricos del mundo en los últimos 20 años. México tiene el beneficio de haber aprendido a lo largo de los últimos 15 años a cómo ajustar su sistema de despacho para poder incorporar cada vez más energías renovables con las mejores prácticas internacionales de seguridad y de certeza. Y por lo tanto, se pueden incorporar cada vez más energías intermitentes con seguridad. Eso es lo que ha pasado en México y ha pasado en el mundo entero. Y vaya que problemas que se han solucionado. Yo desconocí, y supongo que muchos también, esta cuestión de las baterías. Incluso cuando a veces se pensaba, y era una de las preguntas que tenía, cuando uno imagina la energía renovable, no imagina tampoco que ésta se pueda almacenar en una batería. Y qué interesante, porque entonces esto le da todavía más solidez. Es decir, no es una dinámica inestable, sino se puede prever. Es muy interesante ese tema que nos acaba de referir, doctor, y lo quiero ver puntual porque muchos no lo saben. Ahora, otra verdad es que la energía renovable se ha vuelto muy condescendiente en el sentido de que hoy cada vez vemos más casas, por ejemplo, que adoptan ya un sistema de energía solar, por ejemplo, y no les falla. Al contrario, les reduce muchos costos, lo cual me parece también muy importante. Doctor, me gustaría ahora, si me lo permite, seguir con un tercer bloque de preguntas, porque las preguntas son esenciales en este desarrollo. Entonces, me gustaría que pudiéramos contestar en qué consisten los acuerdos de la CENACE y que nos pudiera platicar un poco qué es este órgano, y de la Secretaría de Energía, que han sido cuestionados por la opinión pública por atacar las energías renovables. Otro segundo cuestionamiento sería por qué la Comisión Reguladora de Energía ha aumentado las tarifas de transmisión para energías renovables. Ese es un punto interesante. Y terminar este bloque o tercer bloque, cómo perjudican estas acciones al pueblo de México, por ejemplo. ¿Qué nos podría decir, doctor? Cómo no, y vamos construyendo hacia adelante. Si las energías renovables están siendo cada vez más eficientes y los costos son cada vez menores y cada vez más ciudadanos están utilizándolas para generar su propia energía, lo que yo propongo es que establezcamos el derecho de cada persona a generar y consumir su propia energía limpia. Y este derecho es posible por los avances tecnológicos que ya están a nuestro alcance. Y este derecho se vuelve urgente después de recuperarnos de la pandemia del COVID-19, porque debemos de reconstruir nuestras economías cuidando el planeta y cuidando la salud pública. Y uno de los principales elementos es cómo vamos a generar energía. Entonces, permíteme mostrarte por qué creo yo que las decisiones recientes en cambios de política eléctrica van en el sentido contrario a donde deberíamos de estar yendo como país. Voy a apoyarme otra vez de una presentación. Claro que sí, doctor. Gracias. Aquí lo que tenemos es la primera acción concreta que lastima las energías renovables. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, es un sistema administrado por mujeres y hombres especialistas en la materia y que es quien determina qué central de generación debe de funcionar para poder atender al consumo de energía eléctrica que tiene distintas partes del país. Es decir, la energía eléctrica se tiene que generar al tiempo en que se va a consumir. Y esa administración del sistema para llevar la energía de un lugar a otro a través de las líneas de transmisión, esas grandes torres y cables que vemos en las carreteras o en los campos del país, y que luego llegan a las ciudades y se bajan a través de las líneas de distribución, que son los postes y cables que vemos en nuestras calles y pueblos, pues es un sistema que administra a la nación de manera estratégica y que está en pleno control del Estado mexicano. El CENACE es el centro de cómputo administrado por profesionales que determina cuándo se despacha una central y hacia dónde se va la energía. Pues bien, el CENACE estableció un acuerdo, un documento jurídico, un acuerdo, a partir de lo cual decía que se interrumpen las pruebas preoperativas de las centrales de los nuevos parques eólicos y solares que estaban a punto de entrar en operación. Y eso puso en duda el orden de despacho de las fuentes renovables.
y generó incertidumbre entre los parques solares y eólicos de cuándo iban a despachar, cuándo iban a vender su energía. Esto afecta al menos a 26 parques solares que estaban ya listos, es decir, ya construidos y listos para entrar en operación, y 18 parques eólicos. Son inversiones por 6.400 millones de dólares y 30,000 empleos directos e indirectos que se pusieron en duda. ¿Cuáles fueron las acciones de defensa hacia estas energías renovables? Cada institución reacciona distinto. En la Cámara de Diputados presentamos un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Energía y al SENACE a que deje sin efectos ese acuerdo que afecta a las energías renovables. Eso fue el 5 de mayo. La COFESE, que es el órgano autónomo que protege, el órgano constitucional autónomo que protege la competencia económica, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión señalando la violación a los principios constitucionales de libre concurrencia y de libre competencia económica que están previstos en el artículo 28 constitucional. Eso fue el 7 de mayo. Y el Poder Judicial de la Federación, a través de distintas sentencias, estableció suspensiones definitivas a partir de los juicios de amparo que presentaron distintos parques eólicos y solares que se veían afectados por esta decisión del Senado. Esa es la situación actual de ese acuerdo. Okay. Pero también, poco tiempo después, vino el siguiente acuerdo de la Secretaría de Energía, en la que lo veremos en la siguiente lámina. La Secretaría de Energía emitió un acuerdo adicional el 15 de mayo, donde se privilegia el despacho de las energías de combustibles fósiles por encima del despacho de las fuentes renovables. Y ahí entonces ya no solo se afectaba a los parques nuevos que estaban por entrar en operación, sino se afectaba a todos los parques que ya existen en el país, porque entró en duda cuándo iban a despachar. Este acuerdo afectaba también inversiones por 44,000 millones de dólares y 81,000 empleos directos o indirectos, porque este acuerdo, a diferencia del SENACE, este acuerdo afecta a toda la industria de fuentes renovables. Pone una incertidumbre muy relevante en cuanto a cómo va a funcionar el mercado hacia adelante. ¿Cuáles fueron las acciones de defensa de las energías renovables? Y otra vez, pues, cada institución actúa de manera distinta. La Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Energía a dejar sin efectos este acuerdo porque viola principios constitucionales. Artículo 4 de la Constitución, el derecho a la salud pública. Artículo 4 de la Constitución, el derecho al medio ambiente sano. Afecta a la economía familiar porque las energías renovables son más baratas que las alternativas de combustibles fósiles como el combustóleo, y entonces en lugar de generar a bajo precio, pues vas a generar a alto precio, y eso va a afectar la economía familiar. También se contraviene la Constitución en cuanto a la legislación energética a partir de los artículos 25, 27 y 28, y a la Ley Federal de Competencia Económica y al Acuerdo de París, que establecían las metas de energías limpias para el país. Esto para los abogados, pues yo creo que es muy interesante. Los puntos de acuerdo son públicos, están en la Gaceta Parlamentaria, los pueden buscar. La fecha fue el 19 de mayo. El Poder Judicial dictó suspensiones definitivas ante los juicios de amparo que presentaron distintas empresas de energías renovables o solares o eólicas el 11 de junio. Y la COFESE interpuso recientemente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por invasión de facultades, porque no se fundamentó y motivó puntualmente, como lo establece el artículo 16 de la Constitución, el acuerdo de la Secretaría de Energía, y porque hay una violación en el artículo 133 a la jerarquía de leyes. Lo que sostiene la COFESE es que los mandatos que establece el acuerdo de la Secretaría de Energía van en contra de la ley y de la Constitución en cuanto al ámbito de competencia. Entonces, creo yo que son tres elementos muy interesantes para los abogados: lo que hace la Cámara de Diputados, lo que hace el Poder Judicial y lo que hace el órgano autónomo, constitucional autónomo en materia de competencia económica. Ahora, eso es el segundo acuerdo de la Secretaría de Energía. Pero además me he preguntado sobre las tarifas de la Comisión Reguladora de Energía. Veámoslo en el siguiente. El 28 de mayo, la Comisión Reguladora de Energía emitió una modificación a las tarifas de transmisión para aquellas fuentes renovables y cogeneración eficiente en la modalidad de autoabastecimiento. Recordemos que la modalidad de autoabastecimiento estuvo vigente en México del 92 al 2013, y que a partir del 2013 y 14, con la reforma energética, ya no forma más parte del marco jurídico energético. Sin embargo,
todos aquellos permisos de autoabastecimiento, que son permisos de más de 20 años, que fueron establecidos en distintos momentos de la historia del país entre el 92 y el 2013, mantienen su vigencia hasta que termina la misma. Ya no se pueden extender. A algunos les faltarán 5 años, a algunos les faltarán 15, a algunos les faltarán a lo más 20, pero no, bueno, ahorita ya ninguno 20, pero 5, 10, 15, pero se van a ir agotando con el paso del tiempo. Pero quien les determina la tarifa de transmisión para esos permisos en específico, que son pocos en materias de renovables, pero ahí están y tienen derechos adquiridos, es la Comisión Reguladora de Energía. Y de un mes para otro le subió el costo de transmisión en 400 a 800%. Inmediatamente hubo una reacción por parte de los parques eólicos y solares bajo los permisos de autoabastecimiento, señalando que ese aumento era desproporcionado. Ahora, un elemento importante, las tarifas de transmisión es lo que le paga el sistema eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad en su subsidiaria de transmisión. Y aquí hay que decir que la subsidiaria de transmisión de CFE ha reportado en la cuenta pública utilidades en el 2019 y 2018. En el 2019 por más de 18,000 millones de pesos y en el 2018 por más de 8,000 millones de pesos. Entonces, estos aumentos en las tarifas de energía eléctrica, pues no se entienden como que había habido una pérdida en la subsidiaria de CFE Transmisión, dado que ha reportado utilidades. Aquí falta una explicación más abundante por parte de la Comisión Reguladora de Energía de cuál es el parámetro que estableció para tener unos incrementos desproporcionados y nunca antes vistos de 400 a 800% en las tarifas. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que el Poder Judicial de la Federación dictó una suspensión provisional a diversos juicios de amparo presentados en los juzgados especializados de competencia económica el 12 de junio. En la Cámara de Diputados se presentó un punto de acuerdo donde se exhorta a la CRE a suspender el aumento de las tarifas de transmisión para los titulares de los permisos de autoabastecimiento de energías renovables y de cogeneración eficiente. También se le exhorta a informar los criterios, la metodología, la motivación y la fundamentación que llevó a cabo para realizar dichos aumentos y también a escuchar a los permisionarios de autoabastecimiento como mecanismo previo a tomar decisiones que afecten sus derechos adquiridos. De aquí, como abogados, ustedes pueden revisar el artículo 16, donde no se debe de afectar la propiedad o la posesión de un particular, salvo oportuna fundamentación y motivación. La Comisión Reguladora de Energía carece o ha carecido de esa fundamentación y motivación. En tercer lugar, gobiernos de 8 estados de la República anunciaron la intención de legislar impuestos ambientales a la generación eléctrica con combustóleo, que es la que ya habíamos visto que es la más contaminante del parque de generación. Y eso es relevante por lo siguiente. Si tú desplazas a las energías renovables con cualquiera de estas 3 acciones y las vuelves muy caras, o si las afectas de que ya no pueden despachar, o no las dejas hacer sus pruebas preoperativas, pues lo que está sucediendo, además de todas las violaciones legales y constitucionales que hemos analizado, pues lo que está sucediendo es que tienes que generar energía eléctrica con algún otro combustible. Y el combustible al final de la cola es el combustóleo, que al desplazar a las energías renovables, pues como estaba antes al final de la cola, pasa a estar al medio y entonces se genera energía eléctrica quemando combustóleo. Y ese es un problema. Veamos por qué. Siguiente. El combustóleo es un chapopote negro, que es un residuo del proceso de refinación en las refinerías de Pemex. Las refinerías pueden estar acondicionadas para no producir combustóleo o producir muy poco, o pueden estar no acondicionadas con una coquizadora y producir mucho combustóleo cuando refinan un barril de petróleo. México tiene 6 refinerías y 3 de ellas sí tienen coquizadora y producen poco combustóleo, que son Cadereyta, Ciudad Madero y Minatitlán, y 3 de ellas no tienen coquizadora y producen grandes cantidades de combustóleo, Salamanca, Tula y Salina Cruz. Este es el mapa de la refinería. Y ahí lo que tenemos en consecuencia es que las refinerías que tienen más
porcentaje de utilización ahorita en el país, son las tres que producen más combustóleo. Entonces, Pemex tiene mucho combustóleo y tiene que encontrar quién se lo compra y quién lo usa. Y como vemos en la siguiente lámina, ese es un problema, porque si esas tres refinerías tuvieran coquizadora, y lo podemos ver en la siguiente lámina, pues si tuvieran coquizadora, pues producirían prácticamente cero combustóleo. Pero si no tienen coquizadora, pues van a producir 35% del barril de petróleo va a ser combustóleo. Que eso es lo que está pasándole ahorita a esas tres refinerías de Pemex. Producen mucho combustóleo. Siguiente, por favor. Ese combustóleo antes se vendía a la industria marítima, que en aguas internacionales quemaba ese combustóleo contaminante lejos de cualquier ciudad o pueblo. Pero a partir del 1 de enero de este año, la transportación marítima solo puede utilizar combustóleo de bajo contenido de azufre. México produce combustóleo de alto contenido de azufre porque proviene del petróleo pesado, el petróleo maya que producimos en el país. Y por lo tanto, la Organización Marítima Internacional ya determinó que la industria marítima ya no puede utilizar combustóleo de alto contenido de azufre en sus embarcaciones. Este cambio, el 1 de enero del 2020, se anunció hace una década. No es nuevo. No apareció de la noche a la mañana para Petróleos Mexicanos. Se tenían que buscar alternativas para poder colocar el combustóleo o mejor no producirlo para por lo tanto no tener el problema de tenerlo que quemar. Veamos la siguiente. El día de hoy se programa sectorial de energía 2020-2024. Hace unas semanas se anunció en la página de la CONAMER que se ponía consulta pública y ahí se hizo del conocimiento de todas y todos que contiene el programa sectorial de energía. Y un componente que tiene el programa sectorial es que se reducirá la generación de energía con renovables y se aumentará la generación de energía con combustóleo. Precisamente como Pemex no tiene a dónde venderlo, se lo está pasando a CFE y CFE lo va a quemar y va a generar energía eléctrica cara y contaminante que va a afectar la salud pública, los pulmones, el medio ambiente y la economía familiar. Eso no es bueno para CFE, quisiera decirlo, ni para nadie. Pero ese es un resultado. Entonces, creo que la pregunta relevante es qué hacer con el combustóleo. Me lo han preguntado en foros nacionales y en foros internacionales. Y la respuesta es no producirlo. Se tienen que hacer las modificaciones en las refinerías para producir menos combustóleo, primero. Segundo, el combustóleo que exista se puede vender a refinerías que sí tienen coquizadora o traspasar a refinerías que sí tienen coquizadora para que ahí se procese y se genere más combustible, gasolina o diésel en lugar de tener combustóleo. Es decir, tú tomas el barril de petróleo en una refinería que no tiene coquizadora. Te va a producir ese barril turbocina, gasolina y diésel y 30% de combustóleo. Bueno, pues ese 30% de combustóleo hay que llevarlo a la refinería que sí tiene coquizadora en México. Y ahí lo convierte otra vez en gasolina, turbocina y diésel. Y entonces, en vez de tener 30% de combustóleo, lo reduces a un porcentaje menor y produces más gasolina y diésel, que son los combustibles que debes de producir. Una tercera solución es que tomes ese combustóleo y lo utilices como chapopote para pavimentar caminos rurales. Durante los 70s y 80s, Petróleos Mexicanos fue un gran promotor de la pavimentación de caminos rurales en México. Puede ser una respuesta muy interesante de futuro para Petróleos Mexicanos hacer un programa con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pavimentar caminos rurales con el combustóleo en lugar de quemarlo y volverlo un problema. Veamos dos láminas adicionales. Petróleos Mexicanos
ha acumulado varios años de números rojos, ha perdido dinero. Sí, eso sí. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad ha acumulado varios años de números positivos, ha generado utilidad. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la reforma energética, ha generado utilidades 4 años consecutivos, 2016, 17, 18 y 19, en 2 administraciones distintas. Es decir, va por buen camino. Petróleos Mexicanos, uno de los elementos que lo ha hecho perder dinero es precisamente la refinación y el no saber qué hacer con el combustible. Yo pienso que sería un despropósito pasarle la desventaja de Petróleos Mexicanos sobre el combustible y pasársela a CFE, porque en lugar de mejor encontrar una vía para producir menos combustible o transformarlo en más gasolina y más diésel o convertirlo en pavimento, pues pasarle ese negativo a CFE sería un despropósito. Siguiente. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad mantiene, aún en estos momentos difíciles, el grado de inversión en las 3 calificadoras internacionales, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. A pesar de que le han bajado algunos niveles crediticios entre 2019 y 2020, sigue teniendo grado de inversión en las 3 calificadoras internacionales. Como lamentablemente sabemos, Pemex ha perdido el grado de inversión en 2 de las 3 calificadoras entre el 2019 y el 2020. Entonces, yo tengo plena confianza que la Comisión Federal de Electricidad será la empresa energética más importante de México en los años por venir, porque además hacia allá se está moviendo el mundo, hacia la generación de más energía renovable, de transportación eléctrica, cero emisiones, sustituyendo los combustibles fósiles. Entonces, CFE tiene hacia adelante una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Y sus números actualmente son positivos y mantiene el grado de inversión. Entonces, yo creo que no sería bueno pasarle algunos de los problemas de Pemex a la CFE. Creo que lo mejor es que CFE siga generando energía eléctrica con tecnología de punta, aprovechando el recurso renovable pleno que tiene el país, que es el sol y el viento, en lugar de utilizar combustibles fósiles como el combustóleo o el diésel. Juan, esa es mi respuesta a este tema. Doctor, hijo, no sé si enojarme y aventar la Constitución por la ventana, porque con estos temas dan coraje, porque ahorita la situación que usted nos plantea me hace recordar algo que es algo delicado y como abogados hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que hoy por hoy estamos ante un gobierno, y hay que ser críticos, que se maneja mucho en los acuerdos y en los decretos y nos volvemos un país de decretos, cosa que pues vulnera nuestra Constitución, como bien usted lo señala. Me gustaría decirle a todas las personas que nos escuchan que hay que ser muy objetivos y el doctor Enrique Ochoa, fuera de lo que hemos hablado en este programa, tiene la experiencia del conocimiento, pero sobre todo me quisiera centrar en su libro que les decía de la reforma al sector eléctrico para entenderlo, de Nostra, no por otra cosa ni porque él esté aquí presente, sino porque no me dejará mentir, pero, y ustedes tampoco, pero si buscan libros de derecho energético o jurídicos en materia energética, no hay, son muy pocos o casi nulos, y este es uno de los que son muy digeribles y que existen. De aquí hace el doctor una señalación que me da mucho la atención de cómo a la reforma energética, y sí es cierto, se le conocía como la reforma verde, sobre todo en energías renovables, porque aparte impulsó proyectos para que empezaran a adentrarse las empresas experimentadas y demás, y por eso se pues, beneficiara al país y se crearan empleos sobre todo también. Y me parece, doctor Ochoa, que está muy difícil ahorita esta situación porque con el acuerdo que se publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y que señaló muy bien, pues todos los gremios empresariales se quejaron y eso vuelve objetivo lo que estamos diciendo. Es decir, por algo es que todos esos gremios también se quejan. Y lo cual creo que quisiera para reflexionar en este punto y pasar a otro bloque, es la reflexión de tener en cuenta que el combustóleo sí es algo que existe y que se puede volver muy problemático si no hacemos algo y como abogados no nos empapamos de la materia y ejercemos y respetamos la Constitución, porque pues igual que ustedes decían ustedes y me quedo con eso, es que la Constitución no se lee ni del inicio a fin, ni se tiene que grabar de memoria, sino se tiene que interpretar y criticar lo que tiene que criticarse.
Entonces yo creo que aquí es un punto importante. Ahora quisiera, doctor, si me lo permite, para no quitarle más el uso de la voz, pasar a un cuarto bloque. Este cuarto bloque quisiera hacerle pregunta por pregunta, si me lo permite. ¿Se puede decir que las energías renovables hoy por hoy están en crisis con lo que hemos hablado, doctor? Se puede decir que las energías renovables van a ser el futuro de la humanidad y que quizás algunas decisiones públicas las puedan, digamos, detener, pero de ninguna manera las van a limitar por siempre. La tecnología va en esa ruta, va en ese camino. Tú recordabas muy bien de la clase de Derecho Constitucional que yo siempre recomiendo leer la Constitución completa. Así es. Y que para leerla completa, y esto lo saben los estudiantes, no se puede leer de principio a fin. Se tiene que leer como aquel libro de Cortázar, Rayuela, siguiendo la temática constitucional, saltándonos de artículo en artículo para entenderla mejor. Y te doy un ejemplo. Si quieres hablar de energía en términos constitucionales, tu primer artículo es el cuarto, porque el cuarto constitucional establece el derecho de todos a un medio ambiente sano. Después puedes ir al artículo 14 y 16, que son los pilares de un Estado de Derecho. Así es. Que se establece primero la no retroactividad de la ley y después se establece la necesidad de la fundamentación y motivación para afectar cualquier propiedad o cualquier derecho de cualquier persona por autoridad alguna. Después tienes que ir al 25, que es el que establece la economía mixta de nuestro país y se establece un párrafo destinado constitucionalmente al impulso al sector privado y al sector social en el desarrollo económico nacional. Luego puedes ir al 27 y adviertes que en el artículo 27 se mantiene la rectoría del Estado en la reforma energética sobre el sistema eléctrico nacional, pero esa rectoría excluye a la generación de energía eléctrica que se convirtió en una actividad abierta a la competencia del sector privado, el sector social y el sector público. Luego vas al 27, donde se establecen los pilares de cómo funciona el sistema eléctrico nacional o el sector de los hidrocarburos en el artículo 27. Luego vas al 28, donde se establecen cuáles son los monopolios y los no monopolios y cuáles son los principios de competencia económica y de libre concurrencia. Y luego puedes ir a los artículos donde se establecen los órganos reguladores, coordinados del sector energético y así sucesivamente. Entonces, por supuesto que las energías renovables están protegidas por este andamiaje constitucional y esos principios constitucionales y esos artículos constitucionales de los que hemos hablado, pues arropan las decisiones del sector privado, del sector público y del sector social en materia energética desde tiempos inmemoriales a la fecha. Entonces, no podemos ir cambiando los sectores energéticos del país para incorporar tecnología sin dar certeza jurídica. Y uno de los elementos principales que creo yo que se han puesto en duda con las decisiones recientes de cambio de política eléctrica es que ponen en riesgo la certidumbre jurídica. Y por eso creo yo que distintas instituciones del Estado mexicano han reaccionado de la manera que hemos analizado y los tribunales en materia de competencia le han dado la razón a quienes han acudido a ellos afirmando que se les afectan sus derechos adquiridos. También ha habido organizaciones internacionales y nacionales de cuidado al medio ambiente, como Greenpeace, que se han acercado a los tribunales pidiendo exactamente que se respete el artículo 4 constitucional. Es decir, para los abogados que nos escuchan, para las y los abogados que nos escuchan, esta materia, la energética, es una materia viva que requiere de debate y de análisis jurídico. Invito a todas ustedes a que lo puedan conocer. Tú decías, Juan, que hay pocos libros y uno de ellos es el mío y te agradezco que lo menciones. Pero déjeme decirles que cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, la materia de Derecho Energético, primero en los primeros semestres no existía y luego se estableció como optativa. Así es. Y tenía una razón de ser, pues eran dos sectores, el eléctrico y el hidrocarburos, monopólicos. Entonces, no había competencia, no había mucho empleo, no había mucho dilema. Creo yo que la materia estaba adormilada. Pero a partir de los cambios energéticos, a partir de la apertura,
se han abierto clases, diplomados, maestrías en derecho energético. Ha habido empleos, miles, en distintas ramas de la industria energética. Y si me permiten decirles, claro, México va a ser una gran potencia en generación de energía eléctrica renovable, una gran potencia en gas natural y va a ser una gran potencia en el debate energético. Entonces, quien quiera dedicarse a eso hacia adelante, yo creo que hará mucho bien. No, estoy de acuerdo porque es una materia muy interesante y se abre brecha en el derecho energético. Ahora, doctor, ¿qué debemos hacer? Digo, ya nos ha dado unos bosquejos, luz a esta pregunta, pero sí me gustaría hacerla. ¿Qué debemos hacer para solucionar el problema de las energías renovables que actualmente se nos está presentando? Yo creo que cada quien debe de ejercer el siguiente principio. Debemos de tener el derecho de generar y de consumir nuestra propia energía limpia. Perfecto. Yo cómo veo el futuro. Yo veo el futuro en que cada casa habitación, cada departamento, cada comercio, cada parque, cada comunidad va a poder generar su propia energía limpia con paneles solares de última generación o con aerogeneradores. Yo creo que eso es lo que sigue hacia adelante. Yo en mi cuenta de Twitter, @EnriqueOchoaR, acabo de tuitear avances tecnológicos muy interesantes y uno de ellos me llamó mucho la atención, son los paneles solares que se desenrollan. Paneles solares que puedes cargar en la cajuela de tu automóvil en un rollo y se desenrollan, se conectan a un transformador y generan energía eléctrica de inmediato. Oye, eso a lo mejor hoy no está al alcance de todos los ciudadanos, pero si ya se inventó, si ya está en el conocimiento público, será cuestión de tiempo que vuelva a ser algo económico, disponible, barato, y que en 5 o 10 años eso sea la manera quizás en que podamos llevar energía de un lugar a otro. Pero al día de hoy, y tú lo mencionas en algún momento, pues ya son cada vez más las miles de casas, los comercios o las industrias que ponen paneles solares para generar energía. Y tú lo ves en el nivel de profundidad de esta tecnología en el mundo, y es amplísima. Entonces, cada vez vamos en esa dirección. Y el otro gran cambio, pues es la transportación eléctrica cero emisiones. Tú imagínate lo que sería para la salud pública y lo que sería para el medio ambiente, que a partir de que recuperemos la normalidad después del COVID-19, una vez que la ciencia descubra la vacuna o la cura a este COVID-19, que podamos tomar una decisión voluntaria en México de orientar que los automóviles y los autobuses de servicio público sean eléctricos cero emisiones. Y que empecemos primero por las zonas metropolitanas de nuestro país, digamos el gran centro metropolitano de Nuevo León, de Guadalajara y sus municipios conurbados, de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, y que podamos generar primero esos cambios y luego en cada capital de cada estado de la República y luego en toda la República, que a lo largo de la próxima década sustituyamos toda la transportación pública para que sea eléctrica cero emisiones. Y que esos autobuses y esos transportes públicos se alimenten de energías renovables y concluyamos el círculo a favor del medio ambiente y la salud pública. Y que podamos evolucionar, como lo está haciendo el mundo desarrollado, a que los automóviles nuevos sean eléctricos y eventualmente la sustitución de los automóviles en toda la flotilla nacional para que sean eléctricos cero emisiones. Y que podamos al mismo tiempo incrementar el número de paneles solares y de parques eólicos para que la generación de recarga de esos autos sea renovable. Bueno, pues cambiaríamos la manera en que estamos construyendo la humanidad en una década, en una generación. Yo estoy seguro que eso es posible y que México puede hacer esa transformación. Y a mí me preocupa que lo que yo estoy viendo desde el gobierno federal hoy es ir en la dirección opuesta, ir en el sentido contrario. Sí. Se había anunciado que el Tren Maya iba a ser un Tren Maya operado con diésel. Hoy en la conferencia de la mañana el presidente López Obrador revirtió esa decisión y yo lo reconozco. Qué bueno que efectivamente hizo caso a otras voces y en lugar de que sea un tren, el Tren Maya impulsado por diésel, va a ser un tren eléctrico moderno. Pues yo pongo una propuesta más sobre la mesa, que ese tren eléctrico moderno, el Tren Maya, sea un tren alimentado por energías renovables.
que cuando lo vayan a recargar en las estaciones correspondientes, la energía eléctrica que lo alimente sea energía renovable y que no sea energía que provenga de combustible. Y que entonces tengamos un círculo completo de proceso amigable con el medio ambiente. Yo entiendo que hay una discusión muy amplia sobre los beneficios o los problemas que tiene el Tren Maya, pero sería todavía más compleja esa discusión si el Tren Maya fuera un Tren Maya impulsado por diésel o por energía producida por combustible. Creo que si vamos a impulsar un desarrollo a partir de trenes, pues tienen que ser eléctricos y la energía que los alimente debe de ser amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, doctor, digo, yo ahorita ya nos contestó también con esta. No sé si quisiera abundar en el sentido de considera que se deben implementar nuevas reformas para mejorar el sistema energético de nuestro país. Por supuesto, y yo las estoy impulsando en la Cámara de Diputados. He presentado iniciativas que promueven el que podamos tener cada vez más facilidades para las familias mexicanas, para los comercios y las industrias, para poner paneles solares en sus techos o en sus jardines o en sus comunidades. Y esto también incluye a quienes vivan en edificios, porque se puede establecer normatividad que le permita que en los techos comunes del edificio se establezcan paneles solares que beneficien a todos los usuarios que habitan ese mismo edificio. Y se puede establecer que en una comunidad se vote a que el presupuesto se utilice para generar un parque solar o eólico que alimente al alumbrado público y que alimente a las instituciones que administran el bombeo y reciclado de agua. Y por lo mismo, que tu energía renovable de tu comunidad te permita tener un alumbrado público que te dé seguridad en la noche. Hay muchos beneficios en esta tecnología y hace unos años, 5, 10, 15, había argumentos de que eran caras y que eran costosas o que eran intermitentes e inciertas. Esos argumentos ya no son vigentes. El mundo hacia adelante va en esta dirección. Y estamos ahorita en una situación de Y para México y para la humanidad. O seguimos la ruta tradicional de los combustibles fósiles y seguimos en México contaminando en nuestro transporte y en la generación de energía eléctrica, o aprovechamos esta pandemia terrible para cambiar de ruta e impulsar más energías renovables, impulsar el derecho de todos de poder producir y consumir energías limpias y de tener autotransporte público cero emisiones. Yo creo que es posible y yo estoy en el Congreso impulsando iniciativas de esa manera. Perfecto, doctor, y qué bueno que lo dice para que todos los que nos escuchan, pues también que lo busquen en sus redes, lo sigan esta parte y también apoyen y vean la iniciativa y las iniciativas que ha presentado. Doctor, hay otro tema que es, álgido, y usted como constitucionalista yo creo que lo debe saber muy bien, y ha sido la cuestión de los órganos constitucionales autónomos. El senador Monreal, como usted sabe, presentó una iniciativa, todos lo vimos, de querer eliminar sobre todo 3 órganos, que usted citó 2, de los cuales es la COFESE, la CRE, y estaba la cuestión del IFT. Yo quisiera decirle, porque la retiró, si nos pudiera hablar un poco de este tema, de los organismos constitucionales autónomos, porque pues, realmente son muy importantes y nos gustaría saber su opinión, por lo cual, si me lo permite, quisiera hacerle un quinto bloque de preguntas. No sé si quisiera que se las aventara en bloque y las contestara en general. Perfecto. Sí, gracias. Entonces sería, ¿qué son los organismos constitucionales autónomos en primer lugar? ¿Cómo se regulan en nuestra Constitución? Y ¿qué características tienen? ¿Cómo se regulan? ¿Por qué son tan importantes? Y no debieran o sí debieran manipularse a la discreción del gobierno federal, como yo creo que está pasando, y considera que debiera cambiarse la regulación actual de estos organismos. Este sería el quinto bloque de preguntas para terminar con un sexto bloque. Bueno, es un tema profundo que nos podrá llevar horas, porque recordarás que lo dábamos a lo largo de varios días. Pero quisiera empezar por algo. Hay distintos tipos de órganos constitucionales autónomos en nuestra Constitución. No todos son iguales y obviamente no todos obedecen al mismo razonamiento, pero a todos los tenemos que cuidar. Si nosotros, por ejemplo, los legisladores, juramos defender la Constitución, hacerla cumplir,
pues uno de los elementos muy interesantes que generan un contrapeso, más allá de la teoría tradicional de división de poderes de Montesquieu, donde había un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ese principio ha evolucionado para crear un espacio adicional en la Constitución, donde están los órganos constitucionales autónomos, que empiezan a concentrar actividades que van en términos de facultades más allá de las que estrictamente existían antes en ejecutivo, legislativo y judicial. Y son órganos especializados en ciertas actividades de la economía que por su nivel de especialización requieren estar separados de otras actividades. Doy el ejemplo más claro, el Banco de México. El Banco de México está constitucionalmente en el artículo 28, donde se establece como un órgano constitucional autónomo y que sería un despropósito siquiera pensar que alguien pudiera quitarle ese carácter de autonomía constitucional que tiene y que ha demostrado a lo largo de la historia que ha sido útil precisamente para alcanzar su objetivo principal, que es tener inflación baja en México. México, en mi generación, tuvo inflaciones arriba del 100%. O sea, a lo largo del año los precios se incrementaban al doble. En México tenemos inflación abajo del 10% por los últimos 18 años. Bueno, pues eso es un gran avance. La reforma constitucional para el Banco de México, para ser un órgano constitucional autónomo, fue cuando yo era alumno de la Facultad de Derecho, fue en el 93. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo y es un gran valor el tener un órgano constitucional autónomo como el Banco de México. Otro es la Comisión Federal de Competencia Económica, que lo que tiene que hacer es generar condiciones de competencia y de libre concurrencia en las distintas actividades de la economía que están abiertas a la participación del sector privado y del sector social. Yo creo que es muy valioso tener una Comisión Federal de Competencia Económica y lo que debemos hacer es fortalecerla, no meterle el pie. Entonces, ha habido propuestas, algunas bajo una lógica al menos interesante, como la del senador Monreal, que dice, bueno, concentremos, dice el senador Monreal, los órganos constitucionales en materia económica en un solo macroorganismo constitucional en materia económica, como lo hizo España. Esa es la propuesta del senador Monreal. Bueno, esa discusión la tuvimos en el contexto de la reforma energética en el año 2013 y 2014. Y son dos modelos distintos en el mundo. Un modelo, llamémoslo el español, donde concentra en una misma oficina a distintos reguladores en materia de telecomunicaciones, en materia de energía y en materia de competencia económica. Y entonces aquí el senador Monreal decía, tráiganse al IFETEL, a la CRE y a la COFESE en uno solo. Y a otros decían, no, son actividades económicas tan especializadas que se requiere un órgano de regulador para energía, la Comisión Reguladora de Energía. Un órgano regulador específico para hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Un órgano específico para telecomunicaciones, el IFETEL, y un órgano para competencia económica, la COFES. Bueno, ¿cuáles son las pros y los contras de dos modelos? Unos dirían que la concentración en un solo órgano constitucional autónomo establece que sean todólogos y ahorra dinero. ¿Qué dicen quienes critican esa opción, incluso en España? Que entonces un solo órgano es fácilmente capturable por intereses creados de esas mismas organizaciones económicas de energía, de telecomunicaciones o de anticompetencia, y que en consecuencia ese órgano capturado no cumpla las funciones que la Constitución le estableció para hacer la labor de generar elementos de libre concurrencia y de competencia económica. Entonces, si tú estableces un solo órgano y ese órgano queda capturado, pues ese órgano efectivamente anula todas esas actividades que habías considerado muy relevantes para establecer ese órgano en primer lugar. En cambio, el tener múltiples órganos distintos hace más difícil la captura por intereses creados de un órgano en particular. Además, el tener distintos órganos permite la profundización en la materia, en la temática de cada uno de los órganos en particular. Se vuelven más especializados. Y las materias de las que estamos hablando son altamente especializadas. No es cierto que una persona que sabe de energía sabe de telecomunicaciones. Son áreas distintas con algunos elementos interesantes en común, pero francamente las diferencias son muchísimo más grandes y abismales que las similitudes. Entonces yo creo que sí debe de ser un órgano especializado por materia y creo que es mejor tener varios órganos
que tener un órgano en especial. Ahora decían, es que son caros. Perdón, no lo son. Exactamente, exactamente. Un sector tan relevante en la economía como el energético, comparado su presupuesto, que es de billones de dólares, contrastado con un órgano de una oficina con integrantes especializados, no es comparativo. No, ni se acerca. En consecuencia, creo yo que lo barato sale caro cuando tratándote de ahorrar centavos, pierdes billones de dólares en certeza o en malas decisiones de política pública. Entonces, yo estoy a favor de órganos especializados como el Banco de México, como la COFESE, como la CRE, aunque la CRE ha tomado decisiones recientes que hacen muy difícil defenderla, pero prefiero un órgano especializado como la CRE a que se concentren, que se desaparezcan estos y que se concentren en uno solo. Entonces, yo creo que esta discusión es interesante. Siempre es bueno leer opiniones distintas. Yo recomiendo ampliamente que primero quienes estén interesados en la materia estudien la Constitución y vean el valor que tiene cada órgano en particular, estudien el presupuesto de egresos que es público y vean efectivamente lo que le cuesta al país cada uno de estos órganos y entrénense por la literatura de cuáles son los beneficios de tener reguladores económicos especializados y verán que los beneficios son mucho mayores a los costos. Doctor, realmente gracias. Gracias porque me volví a sentir como en clase, ya egresados de... Y pues el tiempo es vanidoso, como nosotros decimos siempre, se va muy rápido cuando más nos entretenemos. Me quisiera despedir de este programa también, doctor, haciéndole dos preguntas que realmente todos queremos saber y siempre las hacemos también es, ¿qué nos aconsejaría a todos los jóvenes abogados que estamos viéndolo en este momento, que estamos viendo este programa, sobre todo para el desempeño de nuestras carreras, dependiendo la rama y cuál sea? ¿Y qué libros nos recomendaría, series o para leer o ver durante esta pandemia? Sabemos, y yo lo digo libremente y sin complejo de nada, sabemos que usted es una de las personas, o yo lo puedo dar fe de eso, que más lee, inclusive atrás uno puede darse cuenta la cantidad de libros que tiene. Y pues realmente usted es algo que ha siempre como dicen, como la letra con sangre entra, creo que usted lo ha cambiado en el sentido del abogado es mejor abogado cuando más estudia y más aprende. Entonces, creo que con estas dos preguntas quisiera despedirme, doctor. Muchas gracias, Juan. Es una gratísima oportunidad haber platicado contigo en este programa de redes sociales. Me da muchísimo gusto. La verdad, gracias por esta oportunidad. Y sobre libros a recomendar, yo en esta pandemia he encontrado dos libros, uno que estoy leyendo por vez primera y otro que leí cuando era estudiante y que he releído en distintos momentos de mi vida y que voy a recomendar. El primer libro es un libro que estoy leyendo sobre la pandemia, la gran influenza de 1918. Es un libro del autor John Barry, se llama La Gran Influenza. Es la influenza de 1918, que se conoció en otros lados como la influenza española. Okay. Pero este libro lo recomendó Bill Gates en sus recomendaciones de lectura de verano. Y yo lo estoy leyendo por vez primera y he encontrado que un gran número de cosas que estamos viviendo en esta pandemia lo vivió la humanidad hace 100 años. Y los mismos errores que se cometieron hace 100 años estamos cometiendo hoy. Y entonces creo que leer lo que pasó hace 100 años, toda proporción guardada, ¿verdad, señores y señores? Toda proporción guardada, pues sí te arroja elementos de que estamos repitiendo errores. A ver, primero, las salidas anticipadas, porque estamos cansados de estar en casa o porque no queremos resguardarnos más, las salidas anticipadas generan una segunda ola de contagio. La generaron hace 100 años, la van a generar en este momento. Aquellas personas que bajen la guardia y salgan sin protección, corren el riesgo de infectarse. Por favor, no lo hagan. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Una pandemia de esta naturaleza arroja mucha gente que es asintomática. Es decir, va a vivir el virus y lo va a rechazar, pero va a poder contagiar. Así pasó hace 100 años, así está pasando hoy. Entonces tú vas a contagiar a tus seres queridos de una enfermedad que para ti fue asintomática, pero que para ellas y ellos puede ser mortal. ¿Cómo vas a vivir al día siguiente que sepas que tú fuiste el responsable de pasarle a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, una enfermedad que probablemente los mate? Sí. No corras ese riesgo.
en ese entonces había una confrontación entre los médicos y los hombres de ciencia que alertaban sobre el peligro de la pandemia, y algunos políticos en distintas regiones de Estados Unidos, que refleja muy bien el libro, que trataban de minimizar los impactos de una pandemia. Las pandemias no se minimizan, las pandemias son. Y tratar de mandar un discurso público desde un órgano de gobierno minimizando los riesgos de la pandemia es un error histórico. La pandemia seguirá evolucionando, como lo hemos visto en estos momentos, cada semana es peor que la anterior. Y no generan certeza anuncios triunfalistas antes de tiempo. ¿Qué es lo que resuelve una pandemia? Lavarse las manos, aislarse, usar mascarillas, usar cubrebocas. Y lo que finalmente resuelve es que la ciencia descubra la cura o la vacuna. Aquí lo que hemos impulsado desde el Congreso mexicano, las y los diputados del PRI, es exhortar al gobierno federal a que se forme en la fila internacional de las vacunas. Que ya las solicitudes anticipadas para comprar las vacunas, porque sería lamentable para México que descubriendo los científicos internacionales la vacuna, y si México no se forma a tiempo, que miles de millones de personas en el mundo reciban la vacuna antes que el pueblo mexicano. Nosotros exhortamos desde el legislativo a que el ejecutivo, a que el poder ejecutivo compre anticipadamente las vacunas futuras, como lo están haciendo los gobiernos de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Japón y de la Unión Europea. A la actualidad nos estaríamos formando atrás de 2.500 millones de personas que ya están formados antes. Somos 7.000 millones de seres humanos. No nos tardemos más como país en formarnos en la fila para obtener la vacuna. Bueno, eso lo aprendí del libro La Gran Influenza, se lo recomiendo. Gracias. El otro libro es una novela, es la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998. Yo recuerdo que este libro lo leí cuando era estudiante en la facultad y fue impresionante. Si no lo han leído, es el momento para leerlo. Es una de las grandes obras de literatura universal. Recomiendo un libro que en México se llama Un pequeño empujón. Yo lo conozco como Nudge. Lo pueden comprar en cualquier librería, está en internet, también es de acceso electrónico. Perfecto. El libro es de un Premio Nobel de Economía 2017, Richard Thaler. Y lo que Thaler es T-H-A-L-E-R. Y lo que promueve Thaler es el análisis de cómo el comportamiento humano cambia a partir de pequeños incentivos, lo que él llama el pequeño empujón. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Si tú te formas en la fila de la cafetería de la universidad, al menos así era cuando yo estaba como estudiante, en la que estaba en la de economía, que hay una cafetería ahí cerca de la escuelita. Así es. Y ahí y ahí te formabas y podías ir escogiendo pues de distintos platillos que te ponías en la charola. Y normalmente los platillos que están primero llenan la charola y cuando llegas a los últimos platillos ya tu charola está llena de lo que fuiste poniendo en tu charola. Y aquí viene una pregunta interesante. Si tú eres el administrador de la cafetería, ¿qué pones al principio de la fila? ¿Pones los dulces o pones las ensaladas? Si lo que te interesa es la salud pública, vas a poner las ensaladas. Si lo que te interesa es mayor ingreso, a lo mejor pones las golosinas que tú vendes a un precio mucho mayor a lo que las compras. ¿Qué pones al principio de la fila del buffet, de la cafetería, de la universidad? Y si tú eres el director de la facultad, ¿quieres influir en qué alimentos ponen primero o lo dejas a libre albedrío? Yo creo que es un ejemplo muy básico de los problemas interesantísimos que guarda la relación económica y la relación jurídica entre personas en una economía. Y este premio Nobel lo describe con ejemplos muy, muy, muy interesantes que a mí me parecieron y lo recomiendo ampliamente. Descubrí un autor que debía haber leído antes en algún momento de mi vida, pero lo descubrí hasta ahora, a recomendación de un amigo entrañable, un autor argentino que se llama Rodolfo Walsh.
Rodolfo Walsh es un periodista que se volvió después un escritor extraordinario. Rodolfo Walsh falleció por un atentado de la dictadura argentina en los 70, pero escribió un libro que se llama Operación Masacre. Aquí está, Operación Masacre. Lo pedí en línea y llegó a tu domicilio. Lo recomiendo ampliamente y tiene un libro de cuentos breves que se llama Los Oficios Terrestres, Rodolfo Walsh. Walsh, W-A-L-S-H. Los recomiendo estos libros, son los que yo he leído y releído a lo largo de esta pandemia y espero que algunos sea de su agrado. Sobre series, me preguntabas. Así es. Recomiendo la serie Chernobyl. Okay. A quienes les gusta el sector energético, Chernobyl es una central de energía nuclear en Rusia que tiene un accidente y la serie de televisión que narra ese accidente es reciente y ha ganado varios premios relevantes por lo bien hecha que está. La recomiendo ampliamente porque es un análisis interesante sobre energía nuclear, pero también es un análisis interesante sobre cómo era la vida en la Unión Soviética totalitaria de aquellos años 80. La recomiendo ampliamente. Recomiendo una serie en Netflix italiana que se llama El Juicio, o en italiano Il Proceso. Es una serie de una fiscal italiana que trata de resolver un caso de un homicidio y creo que tiene un elemento para quienes somos abogados de un juicio oral interesantemente bien llevado. Y por otro lado, también tiene una narrativa de suspenso que creo que está bien lograda. Lo recomiendo ampliamente. Me gusta mucho la serie inglesa Sherlock Holmes. Okay. Quien no la haya visto, la verdad se la recomiendo. Es muy entretenida, es muy inteligente y creo que tiene además algunos pedazos de cultura y muy inteligentes y muy bien presentados. He estado viendo algo de cine argentino en Netflix, entonces recomiendo Un Ciudadano Ilustre, película que ganó el premio a la mejor película iberoamericana hace unos años. Okay. Y otra película que también ganó ese premio argentina se llama El Clan, de un grupo delictivo en la Argentina de los 80. Entonces, creo que vale la pena siempre dejarse de ver al ombligo y ver lo que está pasando en el mundo. Entonces, un poco de literatura universal, un poco de literatura económica de un premio Nobel, autoritarismo en la Unión Soviética en los 80, regímenes autoritarios en Argentina en los 70 y 80. Entonces, tienes un poco de todo. No, doctor, pues de verdad, muchas gracias porque ya nos puso a leer, a ver, a distraernos, pero para bien. Tengo tarea, lo voy a ver todo esto, lo prometo. Y pues de verdad, gracias, doctor, porque sabemos que usted es una persona que es muy... Oye, me preguntabas de un consejo, que si puedo darle un consejo a todos los que nos dedicamos jóvenes abogados de nuestras ramas. No, es difícil dar un consejo, pero sí dejaré una reflexión. Sí, claro. A ver, el país los necesita. Yo por ahí empiezo. El país los necesita. Necesita la mejor versión de ustedes. Y esa mejor versión de ustedes es la versión informada de ustedes. Y nada puede sustituir el esfuerzo que ustedes hacen en lo individual para poder sumar al esfuerzo colectivo. Es decir, si tú obtienes tu información por redes sociales y no la contrastas o no la cotejas o no la validas, te estás quedando a la mitad del camino. Uh-huh. Si tú tienes un interés válido en alguna temática y no estudias y te profundizas en ella, te estás quedando a la mitad del camino. Si tú tienes una convicción, pero no te preparas para defenderla, te estás quedando a la mitad del camino. Y si tú te sientes satisfecho en quedarte en redes sociales, no profundizar y no ver el otro lado de la historia, porque tu círculo de amigos no lo hace, tú te estás quedando a la mitad del camino, no ellos. Mi recomendación es que seas profundo, que analices, estudies, investigas y veas los dos lados de la historia siempre. Como abogado,
esa además es tu trabajo, porque los abogados somos la única profesión, al menos que yo conozco, donde se paga a dos abogados en el mismo caso, bajo el mismo marco jurídico, para tener dos interpretaciones contrarias. Piensa en los abogados familiares que van a llevar un divorcio. Uno va a defender a la esposa y otro al esposo. Pues van a interpretar los mismos hechos históricos, van a interpretar los mismos actos, bajo el mismo marco jurídico, pero con interpretaciones contrarias. Y un tercer abogado, un juez, va a escuchar los dos argumentos, va a valorar las dos líneas argumentativas y los hechos, y va a tomar una decisión. Y si tú vas a ser uno de esos abogados o vas a ser uno de esos jueces, pues se requiere que estudies, que analices y que te prepares para poder ver la vida, al menos desde dos lados distintos, igualmente válidos. Pero eso también para el abogado comercial, penal, energético, constitucional. Todos los abogados van a vivir siempre bajo la posibilidad de que les corresponda defender lados opuestos de un mismo hecho. Y requieres prepararte para ello. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, y te lo digo a ti, me ves en redes sociales, si tú tuvieras hoy un problema jurídico, el que sea, que pone en riesgo tu propiedad o tu libertad, ¿a cuál de tus compañeros de clase contratarías como abogado? Al mejor. ¿A cuál? Si ese abogado al que tú contratarías, ¿verdad?, es el que no estudia, el que no lee, el que no se prepara, el que nunca profundiza, el que no va a clase, entonces yo no tengo nada que convencerte. Pero yo estoy seguro que si tu vida, tu libertad o tu patrimonio estuvieran en riesgo, a ese no lo contratas. Contratarías al que más estudia, al que más lee, al que más analiza, al que más se prepara, al que puede ver distintos ángulos del mismo hecho. A ese contratarías. Pues bueno, ¿por qué no eres tú ese abogado? Esa es mi invitación. Doctor, gracias, porque, damas y caballeros, los que ven este programa, pues realmente siento una vorágine de entrañables emociones, porque es vivir otra vez la clase, ser su alumno nuevamente. Me recuerda lo que nos decía, porque ahorita lo que usted nos acaba de decir es algo que es congruente en sus clases y nos dice y nos lo enseña, además de otras reflexiones que vaya, eso sería hasta para otro programa, pero de verdad, quedémonos con esto. Creo que hay que ser abogados congruentes y sí, sin duda alguna, el buen abogado no solo es el que aprende de derecho, sino el que se prepara y es culto. Lamentablemente creo que el abogado culto lo hemos dejado atrás y hay que recuperarlo. Los abogados de antaño, el doctor Ochoa y muchos otros, son ejemplo de los abogados de cultura general, ¿no? Y eso es lo que hay que rescatar. Digo, si me permite el doctor Ochoa Reza, nada más decir, me acordé, lean sus libros, ya les dije uno de reforma energética, ahorita que dijo la del el proceso, la serie, tiene un juicio, un libro de juicios orales también, el maestro muy, muy bueno con Miguel Carbonell, muy dinámico y concreto, pero vaya, no quiero hacer publicidad ni demás, pero háganlo porque pues es esencial leer. Doctor Ochoa Reza, gracias, porque no solo le tengo respeto porque fue mi maestro y porque fui su alumno, sino porque en la medida de la vida me ha dado y nos ha dado bases a todos sus alumnos, mis compañeros, para afrontar la vida con el derecho recto y preparado. Gracias porque sé que este programa nos va a llegar a todos. He aprendido muchas cosas, todos aprendemos. Este es su espacio, doctor, y todas las veces que usted quiera, estamos prestos para escucharlo de verdad. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti y muchos saludos a todos los compañeros de la facultad que nos ven y nos escuchan en este programa. Mucho éxito. Perfecto, agradecemos nuevamente a todas nuestras autoridades, al director, el doctor Juan Contreras Bustamante, el maestro Ricardo Rojas Arévalo y la doctora Sonia Venegas, que hacen esto posible. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Compartan este material, suscríbanse para que sigamos actualizados y aprendiendo derecho. Gracias, doctor Enrique Ochoa. Hasta luego, muchas gracias.